Tango rítmico contra tango melódico. ¿Quién ganará? Por suerte no existe tal confrontación, pero sí la diferenciación. Y lo que te puedo asegurar es que si se confunden el tango rítmico con el melódico, el que pierde es el tango. Una de las preguntas más recurrentes que se hacen sobre el tema tango es cómo acompañarlo. Hoy te voy a dar dos herramientas fundamentales para que entiendas cómo basamos nosotros nuestros acompañamientos, qué criterios utilizamos. Horacio Salgán nos dejó un libro maravilloso para los músicos de tango, arregladores, compositores, que se llama Curso de Tango. Es de un nivel bastante avanzado y en él habla de esta diferenciación entre el tango rítmico y el melódico, pero hace una aclaración que es muy importante, y es que es una denominación genérica. Hay tangos que son puramente rítmicos, otros puramente melódicos y muchos que son una combinación de los dos tipos de tango. En el tango melódico, la estrella es la melodía. Toda la atención prácticamente está puesta en ella y son unas melodías hermosas, muy trabajadas, generalmente por grandes compositores, expresivas, emotivas, con una riqueza compositiva muy grande. Y eso es realmente una de las características del tango y particularmente del tango melódico. En muchos casos es el bel canto aplicado a la música popular. En el tango rítmico, por el contrario, el énfasis, tal como lo dice el nombre, está puesto en el ritmo, y aunque haya una melodía, está supeditada al efecto rítmico del tango que nos invita prácticamente a bailar, a mover los pies. Y como te decía antes, no hay una confrontación de tangos rítmicos contra melódicos. Lo que sí hay, por ejemplo, muchos tangos que tienen una primera parte netamente melódica, tienen una segunda o una tercera o ambas con énfasis más en lo rítmico y viceversa. Si bien el tango, algunos los podemos definir como netamente melódicos, como Malena, con las melodías increíbles, es maravillosa esta melodía. Y otros lo podemos definir como netamente rítmicos, como 9 de julio. No quiere decir que no podamos jugar con las contradicciones que se pueden dar entre lo melódico y lo rítmico. Por ejemplo, si tomamos un tango melódico en que la melodía es tan importante, la primera vez que aparezca esa melodía y la vamos a querer mostrar tal como la pensó y la compuso el compositor, valga la redundancia, porque es una cuestión hasta de respeto, ¿sí? Ahora, la segunda vez que aparezca la melodía o si hacemos una parte instrumental, podemos tomarla y tal vez cambiar ahí el carácter a propósito, darle un carácter más rítmico. Por ejemplo, entonces, si tenemos Malena, el tango, uno de los grandes tangos melódicos maravillosos, con una melodía que hay que respetar, sobre todo en la primera exposición del tema, mostrarla en su mayor esplendor, y después podemos jugar con eso y decir, bueno, esa era la melodía, ahora vienen variaciones, ahora la vamos a transformar en un tango más rítmico, donde lo rítmico sea más importante, los acentos, las articulaciones, que el canto propiamente dicho de esa melodía. Antes mencioné, por ejemplo, 9 de julio, ¿no?, como un tango netamente rítmico. Es un tango netamente rítmico, pero la segunda parte, fíjate que es melodía interesante para rescatarla.
Es una melodía muy linda para rescatarla en lo melódico y resaltarlo para después volver otra vez al ritmo, a la milonga. Y ese juego, lo importante no es encasillarnos en, este tango o esta parte es rítmica, esta es melódica y esta es así y así, y quedarnos ahí fijos, atrapados, sino ser conscientes. La clave es ser conscientes. Si sabemos qué es lo que tenemos enfrente, qué tipo de tango o de sección del tango es más importante lo rítmico, lo melódico, entonces puedo decidir. ¿Quiero resaltar esto o lo quiero contradecir? En un tango rítmico muchas veces pasa que hay una contramelodía, ¿sí? Acompañando ¿no? En esa cuestión rítmica. A veces hay una línea, por ejemplo, de violines que va horizontalmente haciendo una llamada contramelodía, y en muchos casos uno resalta esa contramelodía y deja de fondo el tango en sí, la cuestión rítmica. Bueno, le da una riqueza fantástica al tema porque la melodía intrínseca en ese tango netamente rítmico se sigue escuchando, pero de golpe aparece un nuevo elemento que la destaca. ¿Cómo aplicar todo esto a la pregunta que hicimos al principio? ¿Cómo acompañar el tango? Bueno, en los tangos melódicos la melodía tiene tanta relevancia y es tan lindo poder cantarla con la mano derecha que la mano izquierda puede relajarse, digamos, un poco y acompañar con pocos acordes en forma plaqué, de acuerdo a tus posibilidades pianísticas. Que solamente le estás dando un apoyo, un marco a esa melodía maravillosa que canta a la derecha y ya funciona. Trabajás mejor sobre el fraseo, ¿sí? De la melodía, tema para otro video muy especial, el fraseo de las melodías, sacarle todo el jugo que puedas y un acompañamiento simple. Este mismo acompañamiento podés arpegiarlo. Por ejemplo, en un tango rítmico, ahí sí tenemos que trabajar más sobre el marcato, en 4, en 2, ¿no? ¿No? La construcción del bajo, trabajar mucho el bajo tanguero del marcato en 2, en 4, las síncopas. Entonces podés, como siempre, de acuerdo a tus posibilidades pianísticas, podés marcar algunos acordes dentro de la melodía, ¿no? Entonces repartís la armonía entre la mano derecha y la izquierda, y la izquierda sí que tenga un bajo bien presente, bien rítmico, que es el que te va a dar todo ese carácter también. Entonces, para poder acompañar un tango, tenemos que discernir, ¿no? Tango rítmico, melódico o secciones, y luego en cada uno ver de qué manera podemos y queremos acompañar. Lo que no hay en el tango, que sí existen otros estilos, es un patrón. Y es lo que muchas veces me preguntan cuando me preguntan cómo es el acompañamiento del tango. Y esperan un patrón rítmico, como decir chan chan charan, chan 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 charan, chan. Si hay una característica del tango que hay que tener muy en cuenta, es que nunca se queda igual. Nunca se queda quieto. El acompañamiento tiene que variar. Tenemos que pasar de un marcato en 4 a una síncopa, a un marcato en 2, dar espacio a las melodías. Es más complejo, es más difícil, pero es más rico y es maravilloso. De todas formas, lo que te recomiendo, si estás empezando con el tango, es elegir un tango melódico y trabajar la melodía, el cantable de la melodía y un acompañamiento simple en la izquierda. Cuanto más vayas desarrollando tu fraseo en la mano derecha con el canto, más vas a ir descubriendo también las variaciones que podés hacerle en el acompañamiento de la mano izquierda.
tocar un tango rítmico en el piano solo puede ser un poco más desafiante, pero también puedes hacer lo mismo. Aunque el tango sea rítmico, la mano izquierda puede tocar tranquilamente solo acordes plaqué. En 1 y en 3, por ejemplo, para evitar esto, que se hace muy pesado. En el 1 y el 3, bien cortitos, acentuados, y la mano derecha también tocando con mucha articulación, con mucho carácter rítmico. No velocidad, pero carácter rítmico. Por otro lado, tangos que ya estén arreglados, o sea, escritos especialmente para piano de un nivel principiante, intermedio, que sean arreglos didácticos, te van a dar herramientas que podés ir identificando y sumando a tu propia caja de herramientas, de recursos técnicos, tangueros, lo que llamamos los shades. ¿Cuál es tu tango favorito y cómo lo calificarías? ¿Dirías que es tango rítmico, melódico, que la parte A es así, la parte B, la C, así? ¿Cómo lo pondrías? Déjamelo en los comentarios. Y si este tema, que es solo la punta del iceberg, de un tema que a mí me apasiona, que es el acompañamiento del tango, a vos también te gustó o te gusta, déjame en los comentarios alguna duda, alguna pregunta que quieras hacerme al respecto y la voy a tener en cuenta para los próximos vídeos del canal Tango al Piano. Y este es un momento ideal, que estamos llegando al final del vídeo, si llegaste hasta aquí, para que le des un me gusta, te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y le des clic a la campanita para que te avise de los próximos vídeos del canal, que estoy tratando de subirlos todas las semanas. Pero para eso necesito tu apoyo. Así que suscríbete, campanita, me gusta y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo de Tango al Piano. ¡Chao!